Muy bien. Hermanos, esta es la segunda lección, si no me equivoco, del credo niceno. Ya estudiamos brevemente el credo de los apóstoles para que la iglesia tenga libertad, entendimiento de qué es lo que confiesa cuando el domingo en la mañana recitamos el credo. Pero ahora estamos preparándonos para recitar el credo niceno. Y es por eso que estamos haciendo una breve presentación del credo niceno. Por ejemplo, una presentación histórica y después haremos una presentación teológica. La lección pasada vimos el credo en sí, lo leímos públicamente para que lo conociéramos. Además, distinguimos en la lección pasada entre el concilio de Nicea y el credo niceno. Aunque están relacionados e incluso sus nombres se parecen, debemos aprender a distinguir entre Nicea, que se refiere al concilio del 325, y el credo niceno, que es el resultado del año 381. Solamente estoy repasando lo que ya estudiamos. Además, insistí la última ocasión que Nicea existió, o el credo niceno existió y existe, porque la Biblia es trinitaria. Porque la Biblia es trinitaria. Es debido a que el Dios que se revela en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es un Dios trino, y la iglesia adoró a ese Dios trino desde el principio. Es por eso que Nicea existió, hermanos. Esto es un punto que no podemos perder de vista, pues si lo perdemos de vista, fallamos en entender el concilio de Nicea. Nicea existió porque la Biblia es trinitaria. Y hay un punto que no puedo desarrollar por causa del tiempo, sino que tengo que dar por sentado. Y es este. Hermanos, inmediatamente murieron los apóstoles. Nosotros encontramos en la iglesia temprana una adoración trinitaria. Una adoración trinitaria. Es cierto, una vez que mueren los apóstoles no hay una formulación completa de la doctrina de la Trinidad. Una vez mueren los apóstoles, no obstante, sí hay una adoración trinitaria. Sí hay sermones en donde se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como Dios verdadero. Sí hay una adoración en donde se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una fórmula bautismal en donde se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fue de hecho a través principalmente de la adoración que la iglesia temprana, inmediatamente a la muerte de los apóstoles, confesó la Trinidad. Fue principalmente a través de la adoración. A través de sermones confesaba implícitamente, a través de cartas, de liturgias, de adoración. Así confesó la iglesia implícitamente su fe trinitaria. Ahora,
llegó un momento en la historia de la iglesia que fue necesario explicar qué era lo que precisamente se quería decir por hubo algunas razones que movieron a la iglesia para que lo que confesaban implícitamente se tuviera que explicar. Por ejemplo, el deseo de comprender mejor. Mis hermanos, vean esto. La iglesia temprana no tuvo mucho tiempo de formular sistemas teológicos. ¿Cuál era la principal labor de la iglesia cristiana? Sobrevivir. La iglesia temprana cristiana, sobrevivir. Pasar la persecución. Y vemos su adoración trinitaria y sus cartas, pero no vemos sistemas complejos. No obstante, una vez que la iglesia empieza a tener algo de calma, entonces sí vemos más reflexión teológica. Y es que imagínense al pastor predicando el domingo en la mañana y empieza a hablar: bueno, hermanos, adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el único Dios verdadero. Y un jovencito que acaba de llegar a la fe se acerca y dice: a ver, pastor, ¿cómo es que decimos que hay un Dios y que solo debemos adorar a un Dios, y nos quejamos de los idólatras politeístas de aquí afuera, pero nosotros adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Bueno, hermanos, esto hacía necesario que el pastor intentara dar una explicación. Así es como la iglesia fue movida de tener una fe implícita en la Trinidad a tener que reflexionar en cómo eso hace sentido. En cómo es que adoramos un Dios, y este Dios, no obstante, es tres personas, y cada persona no es un Dios distinto, sino que todos son la misma esencia indivisible, pero realmente son distintos el uno del otro. Esto existió, la doctrina de la Trinidad se comenzó a formular por esa necesidad, porque la Biblia es tan trinitaria que después se tuvo que intentar explicar cómo eso hace sentido. Después llegó el error. Y eso empujó a perfeccionar más la doctrina. Por ejemplo, llega el mismo joven y dice: pastor, me acuerdo que el domingo pasado usted dijo: adoremos al único Dios verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya entendí lo que me decía. Es que me platicó mi primo Marción, ¿sí? Eso es un hereje de la iglesia temprana, entonces imaginen la historia conmigo, ¿sí? Me platicó mi primo Marción y otros de sus amigos que realmente sí hay un Dios y que se pone diferentes máscaras. En el Antiguo Testamento era como el Padre, en el Nuevo Testamento era como el Hijo, y ahora es el Espíritu Santo. Simplemente cambió de máscaras. Y entonces dice el pastor: no, eso no es correcto. Nosotros decimos que hay tres personas y que son eternamente distintas la una de la otra en cuanto a personas. El Padre eternamente es el Padre y el Hijo eternamente es el Hijo, y son dos personas eternamente distintas junto con el Espíritu. Y entonces llega la próxima semana y dice: no, ya entendí lo que me quería decir. Mi tío Arrio, pura figura de familiares con este muchacho, ¿verdad? Mi tío Arrio ya me explicó. Hay solo una esencia divina, y esa esencia divina es el Padre. Y el Hijo es su primer criatura, pero es de otra esencia, no es de la esencia del Padre. Y entonces así es como debemos entender. No. Hermanos, lo que estoy poniendo delante de ustedes es una historia real de cómo el dogma, escuchen esto, de cómo el dogma se fue formulando. Y es que a veces nos pasa el mismo error que nos pasa con nuestros hijos, o que nos pasó a nosotros. Nuestros hijos nacieron en el siglo XXI,
Y pueden creer que la luz, tal como la tenemos, donde simplemente hacemos un clic, siempre ha estado ahí. Y tú le dices a un niño, no, y antes no había YouTube, y, ¿cómo? No, y antes el celular, íbamos hablando de esto la otra vez en la camioneta, y hablábamos, ¿sabían que antes no traían internet los celulares? Y alguien puede decir, ¿y para qué quieres un celular sin internet? Y hermanos, así podríamos ir. Nuestros hijos ya dan por sentado todo este desarrollo. Y a veces, y no vemos todo lo que tuvo que pasar para poder encontrar eso. Bueno, lo mismo nos puede pasar con la doctrina. Tenemos la doctrina de la Trinidad ya formulada. Tenemos la doctrina de Calcedonia, la doctrina de la justificación, las doctrinas escatológicas. Y simplemente aquí las tenemos y ya. ¿A poco no han creído siempre así? Hermanos, hay algo que se llama un progreso del dogma. Esto quiere decir que aunque la Escritura tiene toda la doctrina que debemos creer, la iglesia fue explicando y desarrollando las verdades aquí contenidas con el paso del tiempo. El error, los sermones, los pastores, las conversaciones, la herejía, todo eso fue necesario para ir desarrollando. De hecho, hoy les voy a contar una historia de Nicea que a algunos de ustedes los va a desalentar quizá un poco. ¿Por qué? Porque a veces se cuenta que en Nicea 325 ocurrió así. Todos estaban en error y de repente se levantó ese joven Atanasio. Y contra mundum, porque ese es el título que se le da, contra mundum, porque Atanasio se levantó en contra del mundo completo, proclamó la verdad y con una palabra derrumbó a sus enemigos. La palabra homoousios. Tengo que contarles algo. Así no pasaron las cosas. Sí, Atanasio fue un principal. En ese sentido es un héroe de la fe y lo vamos a ver. Pero no fue el único. 325 no lo arregló todo. Tuvo que haber otro concilio. 381 en Constantinopla. Porque la palabra homoousios, ¿qué creen? No era suficientemente clara. En ese contexto, la palabra que fue tomada de la filosofía para describir la igualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no era suficientemente clara. Así que Atanasio ni fue el único contra el mundo. 2, ni la palabra homoousios lo arregló todo. Sí solucionó algunas cosas como para dejar a Arrio fuera, pero no suficientemente claro como para excluir a otros que estaban contaminados con Arrio, pero que no eran tan radicales como él. Así que lo que he intentado decir en esta introducción es que el dogma de la Trinidad, y le puedo llamar dogma a diferencia de doctrina. ¿Por qué? Porque la palabra dogma trae un peso mayor. Es algo que debemos creer, ¿sí? Tú puedes creer en la doctrina del amilenialismo o premilenialismo y demás, pero tú debes creer la doctrina de la Trinidad si quieres confesar al único Dios verdadero. Mi insistencia ha sido que lo que quiero presentarles es, una vez que la iglesia, que los apóstoles inspirados por Dios hablaron como eruditos de la doctrina de la Trinidad con fluidez, no haciendo tratados teológicos, sino explicando el plan de salvación totalmente trinitario. Después llegó la iglesia temprana y en sus dificultades y en su contexto empezó a confesar al Trino Dios a través de sermones, adoración y otros medios. Pero después la iglesia fue empujada a esclarecer qué es precisamente lo que cree. Y hubo diversos teólogos que no podremos conocer nosotros, pero hubo tal como uno llamado el apologista Justino Mártir,
O hubo otro también que suele ser despreciado en nuestros días, llamado Orígenes, pero yo creo que es de aquellos teólogos que le han hecho grande injusticia, entre otros. Bueno, esto es antes de Nicea. Antes de Nicea es todo lo que acabo de exponer. Vayamos a Nicea. ¿Cuándo pasó el concilio de Nicea? 325. Mi hermano, ¿se te puede olvidar la fecha de cumpleaños de uno de tus hijos, lo de tu esposa? Pero no el concilio de Nicea, ¿ok? 325. 325. No obstante, no empezó en el 325 la problemática tal cual. Así que déjenme plantearlo de la siguiente manera. La fecha tradicional, y esta no se la tienen que aprender, la fecha tradicional para el comienzo de lo que sería el concilio de Nicea en el 325, realmente todo inició en el año 318. En el año 318. En este tiempo se dio una riña, una disputa. La riña fue entre Alejandro, obispo de Alejandría, y Arrio. Alejandría en ese tiempo era una de las ciudades más prominentes del Imperio Romano. No solo por su gran librería, o por la fama que tuvo su gran librería, sino también por su posición geográfica. Era la puerta del comercio. En el año 318 después de Cristo, cierto presbítero llamado Arrio mostró rebeldía contra su obispo, alguien que estaba por encima de él, Alejandro. Esa rebeldía se manifestó por medio de una palabra o una frase pegajosa. Una frase pegajosa. Hubo un tiempo en el que el hijo no era. Hubo un tiempo en el que el hijo no era. Esta fue la frase, esta fue la razón por la que 5 años después ocurriría Nicea. La riña era doctrinal, porque Arrio estaba enseñando algo contrario que su obispo Alejandro, y su obispo Alejandro iba a argumentar que no solo se estaba rebelando en contra de él, en contra de Alejandro, sino en contra de la tradición cristiana que hasta esos días había comenzado. ¿Cómo inició la riña? Bueno, parece que todo lo inició Alejandro. En los sermones que eran populares entre el pueblo de Alejandría, Arrio enseñaba que Dios era completamente único, a diferencia de cualquier otro ser, más allá de la comprensión y el pensamiento humano. Por varios años, Arrio pudo enseñar en Alejandría sin atraer la atención hacia sí mismo. Pero cuando se vio involucrado en otra disputa, Alejandro se alarmó cuando escuchó los informes de su predicación. ¿Cuáles informes? Está enseñando Arrio que hubo un tiempo en el que el hijo no era. Alejandro enseñaba diferente. Alejandro, junto con una gran tradición, enseñaba que el hijo siempre ha
sido, que el Hijo siempre ha sido con el Padre, que no ha habido un tiempo en el que el Hijo no era. Para Alejandro, el Hijo sí tiene un rol diferente en la creación, pero todavía es creador y por lo tanto Dios de Dios. Arrio se enfureció con esto y empezó a enseñar. Vean esto, y esto lo cito de Arrio, de un documento que escribió que se llama la Thalía, y dice: plena e infinitamente distintos entre sí en sustancias y esplendor. ¿Qué es el Padre y el Hijo? Vean esto, dice Arrio, distintos entre sí, sus esencias no son iguales. Y vean esto, su esplendor no es el mismo. Nicea va a decir después, luz de luz, esplendor de esplendor. Pero Arrio dice, diferentes en esencia y por lo tanto en esplendor. Y hermanos, por causa de tiempo no puedo citarles toda la documentación, pero Arrio fue muy claro en enseñar esto. No es que malinterpretaron a Arrio. Arrio estaba intentando enseñar por guardar, vean esto, por guardar que Dios es único y que el Padre es Dios verdadero. Dijo, no puede haber nadie como Él, y por lo tanto negó la eternidad del Hijo. Con deseos de salvaguardar la unidad de la iglesia y el imperio, Arrio terminó excomulgado en un concilio celebrado entre el año 318 y 319, en donde 100 obispos votaron a favor de su expulsión. Alejandro convocó este concilio de obispos egipcios, que redactó una confesión ortodoxa a la que se pidió el asentimiento de Arrio, pero Arrio no pudo asentirlo. Esto es como comenzó la disputa. Estaba Alejandro con una doctrina influenciada por buenos padres de la iglesia, en donde para él era claro que el Hijo siempre era, vean esto hermanos, quizá todavía no podían ni él ni muchos otros explicarlo de una manera científica, me refiero por científica a precisa, lógica, sintética, pero ya estaba en la mente de gran parte del pueblo, el Hijo siempre ha sido. Arrio llega y dice, no, si queremos decir que la esencia de Dios es única, tenemos que atribuir al Padre que Él solo es Dios y el Hijo su primer criatura. Entonces, después de un montón de revolturas políticas, ya que Constantino llega a tener pleno dominio del gran imperio romano, se llama para hacer un concilio. Se llama para celebrar un concilio en donde teólogos, pastores, obispos de diferentes lugares se reunirían en un lugar para debatir sobre este tema. ¿El Hijo siempre ha sido o no? Además de otros temas, había otras polémicas en la iglesia. Este se iba a llamar el Gran Concilio de Ancira o Anquira. El Gran Concilio de Ancira. Sí, hoy estaríamos llamando, en vez de Nicea 325, Ancira 325, si no hubiera sido porque
Constantino se sentía un tanto incómodo en esas áreas por cuestiones políticas y por lo tanto el concilio cambió abruptamente hacia Nicea. Así que a principios de 325 en Antioquía, los obispos pensaron que el gran y santo sínodo se reuniría en Ancira, pero cartas posteriores del emperador probablemente ya estaban en camino moviéndolo a Nicea. Según investigaciones modernas, cerca de 200 pastores teólogos estuvieron presentes en esa reunión. El concilio comenzó el 20 de mayo del 325 y duró hasta julio de ese mismo año. Pueden imaginar a los esposos, porque sí, ¿qué creen? En este tiempo todavía no se prohibía que los obispos se casaran, así que muchos tenían esposas, familiares. Y le dice a su esposa, voy a una reunión pastoral, tenemos que discutir algunas cosas teológicas. Y se va unos días antes para poder llegar, o semanas, para poder llegar hasta Nicea en el 325. Y sale un 20 de mayo y llega hasta julio del mismo año. Pueden imaginar, sin FaceTime, WhatsApp, Zoom, simplemente, bueno, nos vemos en la próxima reunión. Sobre los asistentes fueron mayormente de la iglesia griega, y esto me encanta enfatizarlo para seguir mostrando a esa iglesia que se quiere llamar católica, pero que no es católica sino sectaria, la iglesia papista romana. Vean que Roma aquí no tuvo algo que ver. Los grandes concilios ecuménicos se dieron principalmente en el contexto de la iglesia griega. No había un papa griego, sino el emperador, llamando a los representantes de cada uno de los lugares, convocó a este concilio. Sí, fueron de Roma, pero principalmente de la parte de España, de donde procedían. Perdón, fueron de la iglesia latina, pero eran principalmente de España, de donde procedían. Roma no tenía un papel ahí. No había papa. Bueno, había un obispo de Roma, pero era contado entre los otros. Y ni siquiera tiene un lugar preeminente, hermanos. Por eso es que los concilios ecuménicos, particularmente el credo niceno, el credo de los apóstoles, el credo de Constantinopla, el credo o la definición de Calcedonia, son nuestros. Son nuestros, pertenecen a la iglesia universal que aquel día se reunió, y nosotros pertenecemos a esa iglesia universal. Por lo tanto, nuestros son. Arrio mismo estuvo presente en esa reunión, así como algunos de los que le apoyaban. Y déjenme darles uno o dos nombres, no porque los nombres están bonitos y pueden ser usados para sus siguientes hijos, sino porque quiero que de entre todos noten uno en particular. Eusebio de Nicomedia estuvo ahí. Eusebio de Cesarea estuvo ahí. ¿A quién le suena Eusebio de Cesarea? ¿Qué escribió Eusebio de Cesarea que hasta nuestros días sigue siendo un documento útil? Historia de la iglesia. Es un gran tratado en donde él recuenta lo que había pasado hasta sus días. Les recomiendo que lo consigan. Historia de la iglesia. Y él estaba de parte de Arrio un poco. Yo creo que medio confundido, pero de parte de Arrio, aunque muy sagaz políticamente, porque una vez que sale el concilio de Nicea 325, lo interpreta de acuerdo a su modo, y así Constantino no lo expulsa. ¿Cuál fue el tema principal? Era el Padre y el Hijo, o son el Padre y el Hijo, de la misma esencia, eternamente el uno al lado del otro. Como fue narrado por Atanasio, nos dice un historiador, el reto principal de aquellos que querían refutar
decisivamente la doctrina de Arrio era encontrar una manera de articular las relaciones entre el Hijo y el Padre que Arrio y sus seguidores no pudieran adoptar e interpretar de una manera consistente. O sea, la reunión no solo trataba en juntar versículos bíblicos que digan que el Padre y el Hijo son iguales. Por ejemplo, podrían citar Juan 10, yo y el Padre uno somos. Y Arrio decía, amén, amén. Son uno en voluntad, no en esencia, pero sí en voluntad. O podría citar, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Los ortodoxos citaban, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Arrio decía, sí, amén. Porque Él revela algo de la gloria, así como la creación revela algo de la gloria de Dios. Entonces el reto en un momento fue encontrar y especificar palabras en donde se pudiera decir la doctrina de una manera en que Arrio quedara evidenciado de que no estaba confesando lo mismo que ellos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, usaron palabras que no pertenecían a la Biblia para poder explicar teológicamente qué queremos decir con que el Padre y el Hijo son el mismo. Y el resultado fue el credo de Nicea 325. No fue el que recitamos. Esta es su primer versión. Después este es mejorado años después, 50 años después. Vean lo que terminó concluyendo en el 325. Creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, creador de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito de su Padre, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, pero no creado, consustancial al Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos y de nuevo vendrá a vivos y a muertos. Y vean cómo termina. Y creemos en el Espíritu Santo. Solo quiero enfatizar lo siguiente para terminar. Jesucristo es unigénito del Padre, de la sustancia del Padre, de la sustancia del Padre. No son dos sustancias, son dos subsistencias, que es lo mismo a personas, pero no son dos esencias. Es una esencia, dos personas. Una esencia, tres, hablando aquí dos personas, o más específicamente, tres personas. En griego era una ousia, tres hipóstasis. En latín, tres subsistencias, una substancia. Vean esto, esta es la dinámica, esta es la riqueza de la doctrina trinitaria. Hay un Dios, una sola esencia divina, pero esa esencia divina es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además, no solo dice que es la misma esencia, dice es engendrado, no creado. Y esto lo voy a hablar después, hermanos, porque esto es rico en teología. ¿Cómo es que el Padre y el Hijo son distintos y son la misma esencia? Vean esto, cuidado. Tú y yo somos, en un sentido, correctamente se puede decir, de la misma esencia, de la misma naturaleza. ¿Qué naturaleza? La humana. Pero somos diferentes personas. Así no es la Trinidad. Porque no hay tal cosa como, así como hay esencia humana que puede tener un montón de particulares, un montón de personitas, así también hay una esencia divina y Él participa de la esencia divina, Él también,
No, porque ahí habría no una Trinidad, sino ya 4. La esencia divina y las personas. No, las 3 personas son la esencia divina. ¿Cuál es entonces la distinción entre el Padre y el Hijo si son la misma esencia indivisiva? Que el Padre engendra al Hijo eternamente. O sea, hay una relación real de estas 2 personas y lo que los distingue es que uno es el Padre y el otro el Hijo. Veremos eso. El punto es que vean esto. Es engendrado mas no creado, consubstancial, o sea, de la misma sustancia. Y esta fue una de las palabras claves. Como dije, no lo aclaró todo, pero sí suficiente para expulsar a Arrio, por el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos y en la tierra. ¿Qué pasó después de Nicea? Y no pensé que iba a acabar, pero logré resumir mi enseñanza. ¿Pero qué pasó después de Nicea? Se quedaron varios cables sueltos. No todo se solucionó. Algunas cosas se solucionaron, no todo. Tuvo que llegar 381 y esa es nuestra próxima lección. ¿Qué pasa entre el año 325 y 381 que da como resultado el credo niceno? Bueno, como dijo alguien por ahí, esa es otra historia y la veremos la próxima semana si Dios nos da vida. Voy a ver también si, aprovechando, presento una biografía de Atanasio para que aliente nuestra fe este hombre, pero no es promesa, solo es quizá. A lo mejor a los niños también en la catequesis les doy la biografía de Atanasio para aprovechar todo este tema. Vamos a orar.